Hola y bienvenidos a este episodio número 20 del podcast de Más Dividendos. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Rico, que es ya gestor de Baelo y además pues ha estado durante muchísimos años ayudando a la comunidad y educando con su web, que era inversorinteligente.net. Hola Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a los tres. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí Pues contigo. nada, yo creo que en este punto, Marcos, tú que eres el que más dominas de los fondos, ¿te parece si coges un poco la batuta? Bueno, eso de que soy el que más domino, a lo mejor es el que más tengo de vosotros, pero eso no significa nada. Pero bueno, visto lo que es el invitado que tenemos, pues oye, que nos comente un poco cómo llegó al proyecto, cómo ha llegado a gestionar el fondo y cuál es su idea y su filosofía de inversión y sobre todo su objetivo a largo plazo, vamos. Así para comenzar, light. Bueno, pues me presento primero y mando un saludo a los oyentes del podcast. Mi nombre es Antonio, me conocen todos en Internet, en la comunidad de inversores por Antonio Rico. Soy el editor de inversorinteligente.net y desde marzo de este año el gestor de Baelo Patrimonio. Bueno, desde jovencito quise ser maestro, tenía vocación por la enseñanza. Lo que pasa que desgraciadamente pues nunca pude llegar a ejercer porque cosas de la vida, pues a los poco tiempo de terminar la carrera, pues me pasó por la cabeza ser piloto y oye, pues me he tirado 16 años surcando los aires y bueno, pues no he podido ejercer como maestro. Eh, Precisamente estando en la escuela de pilotos de transporte en Salamanca, estando compartiendo habitación con un compañero, pues ese compañero estaba leyendo un día una revista y le pregunté qué estaba leyendo. Esto era el año, creo, 2002. Y precisamente era una revista de inversiones, de estas revistas típicas donde salen los 35 valores del IBEX, te hacen el análisis técnico, los soportes, las resistencias, te dicen qué comprar, qué no comprar. ¿No Y leyeron bueno, pues ustedes, no leyeron ustedes otras cosas pornográficas, así como el Playboy en vez de eso, más decente que el análisis técnico? bueno, entre otras cosas, pues este hombre leía esta revista, ¿no? Bueno. Y bueno, me interesé, por casualidad pues, me puse a ojearla y ese fue mi primer contacto con las inversiones. El caso es que tampoco me hizo especial gracia, pero sí que me interesé por las finanzas personales y me interesé por leer los libros de Kiyosaki, de Dave Ramsey, todos estos que hablan pues de la libertad financiera, de escapar de la carrera de la rata y todos estos temas, ¿no? Entonces, pues lo que sí se me quedó muy grabado de estos libros es la diferencia entre lo que hacen los ricos cuando reciben sus ingresos y lo que no hacen los ricos. Y lo que hacen los ricos no quiere decir que sean multimillonarios, sino los que empiezan a crear una buena base de riqueza. Pues es comprar activos y un activo no es más que algo que compras y desde que lo compras empieza a meter dinero de forma automática en tu bolsillo. Entonces, a partir de ese tipo de visiones financieras, sí que llegué a las acciones. No llegué a las acciones porque me gustara la economía o porque me gustaran las finanzas de los mercados bursátiles, sino desde este camino primero que era investigar sobre finanzas personales. Entonces, como el mercado de acciones era un mercado tan líquido y te daba la posibilidad tan fácil de acceder a activos que metían dinero directamente en tu bolsillo de forma automática, pues fue como empecé a crearme mi cartera de acciones, que empecé a publicarla en el blog que empecé, fíjate qué fecha, en marzo de 2009, justo cuando nadie quería comprar ni una sola acción porque era el suelo de la crisis financiera. Sí, lo Así recordamos. que, bueno, empecé el blog, empecé a publicar la cartera, empezó a coger vidilla el blog, pero la verdad es que el blog cuando empezó a funcionar bien fue cuando, después de comenzar un reto que se llamó 52 libros para 52 semanas, que era leerme un libro a la semana y publicar una reseña, pues uno de los primeros libros fue el libro de los Bogleheads y ahí pues cambió mi vida financiera. Desde que leí ese libro ya no he querido saber nada de análisis y todo ha sido inversión pasiva.
¿El hecho de que leyeses a Bogle al principio predeterminó ya tu forma de invertir a futuro? ¿Piensas que de otra manera te hubieras sentido influido por otro tipo de inversor, ahora estarías haciendo otro tipo de inversión? Sospecho que sí. Tampoco fue el primero, fue de los primeros. A lo mejor fue el número 6, el número 7, y hasta entonces pues leí algún libro sobre dividendos, leí algún libro sobre análisis value, algún libro relacionado con, bueno, o con Buffett o con Benjamin Graham. También me gustaron mucho, ¿eh? Pero cuando leí los Bogleheads, es verdad que justo cuando lo leí no cambié tan radical de postura, pero sí fue poco a poco haciéndome llegar a otro tipo de ideas, y luego aparte pues leí a John Bogle y leí a Harry Browne, y todo lo que me decían pues iba en contra de lo que tenía pensado que era el mundo de los mercados bursátiles, y ahí cambió todo. Y en este sentido, ¿cómo aplicas, digamos, la inversión a, bueno, los dividendos, digamos, la importancia de los dividendos o de las compañías que compras para tu fondo, en base a qué lo haces y cómo, bueno, y cómo piensas que influyen los dividendos, como te digo, en tu filosofía? Sí. José Antonio, yo creo que sería interesante que contara también, porque igual no todo el mundo se ha leído a Bogle. Y yo creo que para dar contexto sería interesante un poco que contara qué es lo que vio ahí, qué es lo que aprendió, y luego a lo mejor, porque creo que la pregunta de los dividendos igual va a raíz de eso también, ¿no? Que nosotros igual lo tenemos interiorizado, que sabemos lo que dice Bogle y tal, pero igual vale la pena explicarlo un poquito también para que nos esté oyendo, digo yo. Sí, sí, no, tienes toda la razón, porque efectivamente, yo como estoy todavía, fijaos, desde el primer podcast me estoy todavía leyendo el libro de Bogle, pues lo tengo en la cabeza y pienso efectivamente que todo el mundo está con esta Biblia. Así que, ven, lo que comenta Arturo, efectivamente. Sí, bueno, John Bogle fue el creador de Vanguard, y fue el que creó el primer fondo indexado para partícipes que no eran institucionales. O sea, un fondo indexado que pudiera contratar cualquier persona. Anteriormente se habían hecho dos proyectos de fondos indexados. El primero fue un fracaso porque en vez de ordenar las empresas por capitalización, las ordenaron todas con la misma cantidad de euros en cada empresa. Entonces eso funcionó muy mal, porque para tener la cartera reequilibrada había que comprar y vender muchas acciones, porque claro, con el paso del tiempo pues se van desequilibrando, y para volver a equilibrarlas pues hay que hacer una rotación de activos muy grande. Luego, Wells Fargo sí que al final consiguió realizar un fondo indexado al mercado americano por capitalización, y funcionó muy bien, pero estaba hecho solo para grandes capitales. Y entonces llegó Bogle y construyó el primer fondo de inversión indexado para cualquier persona, ¿no? ¿Qué es lo que es un fondo indexado? Pues un fondo indexado es un fondo de gestión pasiva que no analiza ningún tipo de empresa, solo que lo que hace es copiar lo que los gestores activos han decidido que el mercado tiene que ser. Entonces, no hay rotación de activos, todo está ordenado por capitalización, y lo que el mercado determine es la rentabilidad que el fondo va a dar. Y a la hora de construir tu fondo bogleano, ¿cómo lo haces a la hora de componer los valores que tienen tu fondo? ¿Sigues algún tipo de metodología? ¿Sigues algún tipo de listas? ¿Alguna vez te hemos oído comentar acerca de todos aquellos que son top dividend? Yo me baso en tres índices fundamentales: el índice de los Dividend King, que son los reyes del dividendo en Estados Unidos, que no es un índice oficial. El índice oficial es el de los aristócratas, que son los que han incrementado su dividendo durante 25 años o más. Los reyes del dividendo son aquellos que lo han incrementado durante 50 años o más. No es un índice oficial, como os digo, pero sí que es un índice oficioso que existe. Entonces me baso en esas empresas. Cojo las 10 de mayor capitalización y las uno al fondo por orden de capitalización. Perdona, son 50 años de forma monótona, ¿no? Es decir, cada año... Sí, ininterrumpido. Sí. Pues imagínate la cantidad de crisis bursátiles que han soportado teniendo caja fresquita para poder incrementar el dividendo. Es que es una seña de identidad de estas acciones. El caso es que fuera de Estados Unidos no hay ese hábito, o no lo ha habido durante tantos años,
de premiar a los accionistas con un incremento del dividendo ininterrumpido. Entonces hay que ser un poco menos inflexibles. En el caso de las de la zona euro, que también hay muchas, lo que hago es elegir o bien las que han incrementado el dividendo durante más de 10 años consecutivos, o bien las que lo han incrementado o mantenido durante 20 años. Y también sale una buena selección de empresas de mucha calidad. Y luego, para las que no son ni americanas ni de la zona euro, escojo el índice de International Dividend Achievers Select, que es el índice que utiliza el ETF BIGI, que es el hermano internacional del BIG. Y son empresas que han incrementado su dividendo durante más de 7 años, y además esa coletilla de Select es porque selecciona aquellas empresas que no tienen en peligro el no poder incrementar su dividendo, es decir, que tienen un payout controlado, que los últimos incrementos del dividendo no han sido pequeños, sino que lo han incrementado bien, que tienen una gran capitalización. En fin, que es un índice muy bueno. Entonces, de esos índices, yo cojo las que tienen mayor capitalización, las incluyo en el fondo, las ordeno también por capitalización, y a partir de ahí ya no se hace ninguna gestión activa. Y si hubiese alguna de estas de los KIN de 50 años ininterrumpidos subiendo el dividendo, y algún año por lo que sea se estancara o lo interrumpieran, directamente sería para sacarla directamente del fondo en caso de que la tuvieras. A esa vaca se le corta la cabeza, deja de ser ordeñada y se aprovecha para carne. Muy bien. Oye, y esto de ordenar por capitalización, ¿no te parece que estás jugando al momento ahí un poco? No. En realidad, yo hago caso a Bogle, y lo que he aprendido de él es que al estar ordenadas por capitalización es como más eficientemente se puede gestionar la cartera, y como menos gastos va a suponer a la cartera, porque si no lo hiciera así, si lo hiciera de otra forma, pues al final tendría que hacer rotación de activos para ordenarlas por las premisas que estuviera eligiendo, ¿no? Yo creo que es la forma más eficiente de ordenar, por lo menos, este tipo de acciones. Yo no sé, a lo mejor otras acciones que se centren en las ganancias de capital, o buscar mercados más ineficientes y buscar small caps y tal, pues a lo mejor otro tipo de estrategias funcionan mejor. Pero este tipo de estrategia tranquila, pasiva, yo creo que es mejor hacerlo de ordenadas por capitalización. Es decir, que básicamente lo que estás diciendo es que la capitalización persiste en el tiempo. More or less. Sí, vamos a decir, porque evidentemente si dices que se está minimizando la rotación al ordenar por capitalización, es que, realmente es lo que menos se mueve la capitalización, que si lo ordenaras por ventas o por beneficios, como estás diciendo tú, o algo de eso, ¿no? Bueno, no persiste en el tiempo. Es decir, si una empresa lo hace peor que otra, pues a lo mejor es adelantada por la otra, y yo no tengo que hacer ninguna venta ni ninguna compra, y ya se ha reordenado otra vez solito. No sé si me he explicado. Yo no te he entendido. Ejemplo, no tienes que hacer ninguna venta, sí que tendrás que rebalancear, ¿no? Para volver a reflejar la capitalización. Imaginemos que Johnson & Johnson vale $100. Y imaginemos que Colgate vale $98. Si Johnson & Johnson lo hace en los próximos meses muy mal y Colgate muy bien, a lo mejor Colgate vale 110 y Johnson & Johnson pasa a valer 90. Pues como uno ha bajado de precio, también bajará su capitalización. Y el otro, como ha subido de precio, también subirá la capitalización, y uno la adelantará a la otra sin que yo tenga que rebalancear nada. Vale, porque tú no ponderas por capitalización, entonces solo filtras. Es decir, voy a coger las N primeras de mayor capitalización. Sí, bueno, y las pondero inicialmente por capitalización. Luego ellas solitas ya se ponderan solas. Vale. Entiendo ahora, sí, gracias. Oye, y una cosa que estuvimos comentando, la estuve comentando con Arturo hace poco que nos vimos, es en el tema de, como has dicho ahora, indexación y el tema de gestión activa. ¿Cómo se entiende? Porque Arturo y yo estábamos diciendo que efectivamente una persona que estuviese, por ejemplo, en un índice, en el S&P 500 o se indexa en un índice global, no tendría que moverse nunca para que fuera lo que es gestión pasiva, pero que en el momento que alguien ya decidimos un poquito de S&P 500, un poquito de este indexado, un poquito de las de mayor capitalización, eso ya es a lo mejor gestión activa de alguna manera. ¿Hasta qué punto
¿Hasta qué punto consideras lo que es la gestión pasiva real o la distingues de lo que es la indexación? Porque al final una persona siempre está decidiendo, de alguna manera siempre está decidiendo, incluso aunque se indexe en pasivos, está decidiendo sus ponderaciones. Entonces ya la cosa ya no es, digamos, tan pasiva. No sé si me estoy explicando, me estoy dando vueltas yo a mí mismo. Sí, te he entendido. Bueno, a ver, la inversión pasiva, en realidad, lo que realmente tiene en común todas las formas estratégicas de inversión pasiva son que no tienen actividad. Tú no tomas decisiones mientras tu estrategia se está desarrollando, decisiones analíticas, por así decirlo. La decisión inicial, porque tú has querido componer un asset allocation particular porque es para ti y tú ves que así te encuentras cómodo, no tiene por qué ser una decisión activa. O sea, es una decisión activa en principio, tú decides hacerlo así, pero de ahí hasta que salgas con los pies por delante no tienes por qué tomar ninguna decisión más. Tú simplemente haces un rebalanceo a tu decisión inicial y ya está. Eso no es lo mismo que decir, bueno, pues ahora dentro de un año, como veo que India y China van a crecer hasta 2050, son los países que más van a crecer, ¿no? Pues ahora voy a poner un 25% en China y un 25% en India porque lo he leído en el periódico. No, eso no es así. La inversión pasiva no es así. La inversión pasiva, tú tomas una decisión estratégica y luego te mantienes pasivo durante todo el tiempo que estás llevando la estrategia. No sé si me he explicado. Vamos, te he entendido perfectamente. En ese sentido que acabas de decir, alguna pregunta había al respecto, vamos, que yo tengo mi opinión y si eso la diré, pero de que comentaban que si lo que hacías, digamos, es casi tan fácil como pues coger las empresas de mayor capitalización y pues eso, dividendos, comprarlas, el hecho de crear un fondo, si tenía, digamos, algún sentido, porque era, digamos, algo bastante replicable, que ahí puede ser replicable, depende para qué personas. En ese sentido, ¿tú has visto a la hora de crear tu proyecto, viste que había mercado para hacer algo como lo que estabas haciendo? ¿Y cómo te va en ese, ya si nos ponemos? Y si lo tienes a bien a decir. Sí que veía que era un vehículo de inversión colectiva que no existía y que podía captar a muchas personas que lo podrían necesitar. Hay que aclarar que si uno quiere hacerse su propia cartera de acciones, lo puede hacer de forma barata, diversificada y lo puede hacer perfectamente. O sea, no necesita un fondo de inversión para hacerlo. Otra cosa es que lo vea más cómodo, menos cómodo, más fiable, más ventajoso, menos fiscalmente, depende de cómo lo haga el fondo y de cómo lo haga la cartera particular de cada persona, que los gastos totales de una cartera individual sean menores o mayores según cómo lo gestione. Claro, no es lo mismo a lo mejor una persona que sea capaz de ahorrar 1.500 euros al mes que una persona que sea capaz de ahorrar 75 euros al mes. Ya me dirás, ahorrando 75 euros al mes, ¿cómo te creas una cartera con 40 o 50 acciones, 7 u 8 bonos y los tienes que reequilibrar y tal? Bueno, es más complicado, mucho más eficiente comprar un fondo de inversión barato, de gestión pasiva, que utiliza los activos individuales que a ti te gustan y que lo puedes contratar desde 1 céntimo y que desde 1 céntimo está totalmente diversificado. Claro, eso es como a mí que me gusta ir y que me corten el jamón 5J y tal y no tener que ir a cazar yo el cerdo. Claro. La industria de servicios tiene su papel. Claro, hombre, si yo estuviera cobrando un 1,5, pues se podría decir, pero hombre, que este chico ¿qué hace, no? Pero si yo al final lo que voy a cobrar neto, el día que pueda cobrar, pues va a ser un 0,2%, pues casi un 0,2% es menos que lo que te puede costar un ETF de aristócratas, ¿no? Bueno, hombre, yo particularmente los veo caros, ¿no? Los fondos en términos generales. Es verdad que según qué tipo de estrategias, pues requerirán mucho trabajo e incluso contratar analistas para que hagan el trabajo que tú no puedes tener. Yo supongo que estos grandes fondos de inversión value, pues los directores de inversiones no podrán analizar todas las empresas que tienen en todos sus fondos. Entonces, pues supongo que tendrán muchos gastos de analistas y tal, y pues tendrán que cobrar lo suyo, claro, pero
no sé hasta qué punto, tendrían que ser lo caros que son, ¿no? Entonces, por eso yo lancé este vehículo, porque yo quería que fuese un vehículo de inversión como el primer vehículo de inversión que se hizo a lo largo de la historia, que fue en 1770. En 1770 el activo favorito de los ricos era prestarle dinero a los estados. Prestarle dinero a España, prestarle dinero a Holanda, a Alemania, a Inglaterra. Y un día uno pues dijo, oye, a lo mejor es arriesgado prestarle dinero a un país porque si se ponen que no te paga, pues has perdido todo tu dinero, ¿no? Entonces juntó las deudas de unos cuantos países seguros y le hizo un vehículo de inversión a todas estas personas ricas que prestaban dinero a los estados, ¿no? Por muy poco dinero. Y se puso corto, ¿no? Ahí para darle contrapartida, ¿no? Y este es la familia Rothschild, es lo que nos vas a contar ahora. No, lo que voy a contar es que a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues esta idea de vehículo de inversión diversificado por poco dinero para ahorrar costes y riesgo a los partícipes, pues se fue un poco pervirtiendo y al final la industria de los fondos poco menos que parece una carrera de galgos o una pelea de gallos para ver quién queda el primero, ¿no? Entonces mi idea fue una cartera que sepa la gente en todo momento en qué está invirtiendo, que sean activos que yo los pueda comprar en este momento, mañana anuncian que cierra el mercado durante 20 años y, hombre, pues no me quedo igual de tranquilo, pero puedo confiar más en estas empresas que en otras. Y que la gente lo pueda diversificar por muy poco dinero, lo pueda contratar por muy poco dinero y que no sea un vehículo de especulación, sino que sea un vehículo realmente de inversión, a la vieja usanza, ¿no? Sí, yo creo que eso es realmente la esencia de lo que debería de ser. Sin embargo, yo en esto que estábamos hablando, en estas suposiciones que comentaba sobre que los pagar a los analistas y los gastos y tal y no sé qué, yo creo que es una suposición arriesgada. ¿Sabes? El que tengan que cobrar tanto precisamente porque tienen tantos gastos. Yo creo que hay algo más ahí. Y bueno, no sé, siempre me pregunto, un ejemplo muy claro, y no para mí, es la transformación de Bestinver, ¿no? La transformación de Bestinver cuando salen los famosos gestores que todo el mundo conoce y se convierte en, pues ahora tienen un roadshow que van han abierto sede comercial en casi todas las capitales de provincia, van por todas partes, han fichado a tropecientos analistas, es decir, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto es mejor para el partícipe o esto realmente es que es una máquina de marketing? Y claro, hay que pagar este marketing, ¿no? Es bueno, una pregunta retórica que dejo yo ahí, ¿eh? Nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Sí, bueno, tampoco me puedo explayar mucho en la crítica porque ya no soy un simple blogger. Cuando era blogger podía tener la lengua bífida y lanzarle el veneno a quien me diera la gana, pero ahora ya la cosa ha cambiado, ¿no? Bueno, yo no estoy criticando, yo solo estoy preguntando. Estoy diciendo, no sé. Esto es lo que ha pasado porque esto es un hecho. Es decir, esa transformación se ha producido. Es decir, y bueno, y esto realmente, cuando uno tiene que meter mucho marketing para vender algo, realmente lo que está buscando es maximizar el beneficio de ese negocio, ¿no? Sí, claro. Y aparte, a ver, hay una ley del marketing muy clara que es lo que no se muestra no se vende. Entonces, pues es normal que una gran empresa, ya sea de inversiones o de ventas de productos farmacéuticos o de lo que sea, pues tenga el marketing agresivo que pueda tener, eso está claro. Claro, pero desde el punto de vista del value investing, es decir, yo lo que quiero es inversores muy convencidos que quieren estar mucho tiempo conmigo y a los que no les tengo que vender la moto. De hecho, vender la moto, o sea, hacer marketing es hasta contraproducente, ¿no? Porque vas a meter a inversores que son mucho más volubles por un lado y por otro lado vas a alcanzar una masa de capital más rápido potencialmente, lo que va en contra precisamente del tema de gestionar bien un fondo value, a lo mejor, ¿no? Cualquier fondo, ¿no? Porque cuanto más grande te haces es peor. Es decir, y no me fijo ya en este que había hablado, pero el Santander Small Caps también, o sea, el día que empiecen a deshacer posiciones yo qué sé, en varón de ley, es decir, hunden la cotización, vamos. O sea, es decir, es lo que digo, ¿no? Este marketing realmente no tiene ningún sentido cuando uno quiere preconizar ciertas filosofías, ¿no? No lo sé.
Sí, sí, no, tienes razón en lo que dices, pero claro, eso ya lo tiene que ver cada partícipe. El problema es que, claro, no todo el mundo tiene la formación para saber que si tú quieres vender 1 millón de acciones de Johnson & Johnson lo tienes muy fácil. Si quieres vender 1 millón de acciones de una empresa desconocida del norte de Rumanía, pues lo tienes complicado, claro. Sí, bueno, al respecto de eso había una noticia que habíamos comentado fuera del podcast que yo acababa de leer, del tema de que había un par de fondos en Esfera Capital que habían pedido como hecho relevante el hecho de parar entradas y salidas precisamente por el tema de la capitalización, pero más allá de eso no sé nada más. Pero bueno. A este respecto, Antonio, en tu fondo, ¿qué opinas de la renta fija y la renta fija cómo aplica y con qué sentido aplica en el fondo? Bueno, la renta fija es algo muy, muy sencillo de entender, pero que al final pues se ha complicado mucho porque al final hay renta fija de todo tipo, corporativa de riesgo, corporativa de buen rating, gubernamentales de países extranjeros, de países emergentes, con riesgo, sin riesgo. Entonces, al final, a mí como me gusta la renta fija es el tipo de renta fija que ayuda al fondo a tener la bajada de volatilidad que puede tener gracias a que los activos están descorrelacionados. Entonces yo lo que uso dentro de Baelo es el Bund, es el bono alemán. ¿Por qué? Porque es el bono más seguro de la zona euro, con mejor rating, y es el que funciona mejor como un bono, el que funciona académicamente como un bono. Es decir, cuando hay inflación, el bono cae de precio, porque el dinero que te deben vale cada vez menos, y el dinero que te renta por los cupones, cada vez puedes comprar menos cosas con él. Y cuando hay deflación, pues el bono sube, porque el dinero que te deben vale cada vez más, y el cupón que te da puede comprar cada vez más cosas. Cuando un bono tiene mucho riesgo, pues a lo mejor no funciona por el binomio inflación-deflación, porque igual cuando la gente huye de los activos arriesgados en un ciclo de mercado, pues los bonos se suben a la chepa de las acciones y bajan igual que las acciones, como ha pasado también hace unas semanas, ¿no? Con los bonos italianos, los españoles, bonos corporativos. Bueno, eso no quiere decir que sean mejores o peores bonos, depende de la estrategia, pero para la estrategia que yo sigo en Baelo, el bono que mejor me funciona para estar descorrelacionado con otros tipos de activos que tengo en el fondo es el bono alemán. O sea que en tu caso buscas de hecho lo que es el flight to quality, o sea que en caso de que haya algún problema todo el mundo corra detrás del boom porque será un refugio en el momento que las caídas bursátiles se acentúen. Bueno, eso es una característica para mí secundaria del bono alemán, el hecho de que la gente corra al bono alemán cuando lo busque como refugio. No lo busco tanto así como que funcione bien por el binomio inflación-deflación, que cuando haya deflación, pues el bono alemán proteja la cartera con buenas subidas y que cuando haya inflación el bono alemán caiga, pero tenga otros activos en la cartera como las minas de oro, los rates o los bonos alemanes indexados a la inflación de la zona euro, que mermarán un poco la caída de los bonos y unos con otros se ayudarán. O sea que no te importa que que los bonos estén casi a rentabilidad negativa o nula si la función tienes clara tu función independientemente de la rentabilidad que tenga el bono, por lo que Sí, sí, interesa no me importa, la rentabilidad del bono es la que es y cuando caiga el precio del bono, pues darán mayor rentabilidad y cuando compremos nuevos bonos con esa rentabilidad, pues a largo plazo pues le sacaremos más partido. Las que tiene en este momento el fondo son bonos alemanes que están entre 6, 7 y 9 años y se han comprado a un 0,4% anual de aquí a término. Bueno, pues ojalá dieran más, pero si al final el bono cae, subirá la rentabilidad, compraremos bonos más rentables y si al final el bono sube, pues ayudará a la cartera a no caer, pero cuando los compremos nos darán menos rentabilidad a largo plazo. Pero bueno, como es una gestión pasiva, al final va a terminar comprándose un precio medio y no afectará tanto. Ya, bueno. Un par de cosas que se me ocurren así. Bernstein, que es uno de mis autores favoritos, dice en su libro, el Asset Allocator inteligente, dice que realmente no vale la pena invertir en conceptos de renta fija. O sea, aparte de renta variable, el único activo en el que vale la pena invertir es prácticamente los repos, ¿vale? Lo que es totalmente a la vista, o el cash, que para mí es prácticamente equivalente, ¿no?
¿Qué piensas de esto? Esa sería la pregunta. Y la otra pregunta que tengo es, ¿cómo decides el asset allocation que haces? ¿Qué porcentaje del fondo lo asignas a renta variable y qué porcentaje al boom que estás comentando, por ejemplo? ¿No? Porque para mí, es decir, una de las principales variables en esta asignación es el horizonte de liquidez que tenga cada uno. Con respecto a la primera pregunta, Bernstein también yo creo que está en mi top 3 de autores favoritos, junto con Bogle y con Harry Browning. Lo que decía Bernstein, más que en repos o en bonos que prácticamente son cash, es que en lo que él invertiría, por lo menos lo que creo recordar, hace como un año que no le doy un repaso a su libro, pero lo que él buscaba eran bonos de corto plazo, que vienen a ser entre 1 y 3 años. Es decir, no dan tan poca rentabilidad como un repo o como el propio dinero, y dan un poquito de vidilla gracias a esa maduración entre 1 y 3 años. Él lo que pensaba es que para tener riesgo, ¿para qué voy a comprar un bono? Pues para tener riesgo compro más acciones. Si compro un bono arriesgado que se va a mover mucho cuando haya volatilidad, pues para eso compro más acciones y tengo mayor rentabilidad esperada. Pero bueno, es una de las ideas con las que yo estoy medio de acuerdo con Bernstein, no puedo estar en todas, aunque el tío para mí es una maravilla como divulgador. Yo me voy más a la rama de entendimiento de los bonos de Harry Browning, que lo ve como un activo que en la cartera hace un papel muy bueno para reducir la volatilidad total de la cartera. Un bono de corto plazo es verdad que no tiene una volatilidad individual muy elevada, pero tampoco reduce mucho la volatilidad de la cartera, porque cuando los bonos se comportan bien, al tener un plazo tan corto, no suben mucho. Bueno, también depende del gusto de cada inversor y de cada gestor, por supuesto. Y en cuanto al asset allocation, está así montado, primero para que los activos estén descorrelacionados, y luego los porcentajes que he elegido, los he elegido porque haciendo diversos backtest históricos, que no tienen por qué cumplirse en el futuro, yo buscaba un asset allocation que diese un 4% más la inflación media. Como la inflación media histórica ha sido del 3%, pues buscaba una cartera que diese a largo plazo, o que haya dado, mejor dicho, a largo plazo, un 7%. Yo espero que el fondo, yo como partícipe, lo que espero es que dé un 4% más la inflación media. Si la inflación media de aquí a 20 años es un 1%, pues espero que dé un 5%. Si es un -1, pues espero que dé un 3%. Si es un 7%, pues espero que dé un 11%. Pues ahora que hablas un poco de rentabilidades, ¿tu fondo o tu manera de invertir está ligada, bueno, tienes alguna ligazón con los índices? O sea, ¿tienes la misión de superar algún índice o tienes la misión de superar el objetivo que acabas de decir como principal? Y poco más. Quiero decir que en este sentido muchos fondos siempre estamos, incluso yo creo que los inversores, estamos a lo mejor demasiado obsesionados con batir a los índices, y algún día vamos a batir nuestro objetivo antes que otra cosa, y nos vamos a dar cuenta de que hemos conseguido nuestro objetivo, a lo mejor hasta incluso sin batir los índices, y estará bien. No sé si en esto tienes alguna opinión o simplemente tu fondo intenta acercarse lo más posible de la manera, digamos, menos volátil, como acabas de decir. Sí, es interesante. En realidad, el fondo no está montado para batir a ningún índice, porque en realidad no sigue a ningún índice en concreto, aunque se le pueda poner un benchmark, ¿no? Por ejemplo, el que ha puesto Morningstar, pues es 50% renta variable global, 50% renta fija de la zona euro, creo, o global también, pero hedge, o no sé. En realidad yo lo que busco no es batir a ningún índice, lo que busco es cumplir con mis objetivos. Yo lo que quiero es que el fondo tenga una volatilidad moderada y que me dé ese 4% más la inflación a largo plazo. Realmente, si bato no un índice, o si bato a otro fondo en particular, o a algunos fondos que puedan ser primos hermanos, a mí me da igual. Yo no estoy en ninguna carrera de galgos ni en ninguna pelea de gallos. Muy bien, muy claro. José, que no sé si estás por ahí. Sí, estoy por aquí. Dime.
No, te decía que si querías comentar alguna pregunta, habías unido algún tema de alguna pregunta, por no estar acaparando aquí todo. No, o sea, todo. es que lo veía muy interesante lo que estabais comentando y demás. No, o sea, realmente sí que es verdad que hemos lanzado bastantes preguntas, tanto por Twitter como por el foro. Y bueno, pues sería un poquito, cuando queráis podemos empezar a lanzarlas. Algunas son bastante rápidas, o sea que lo que prefiráis, o si queréis continuar un poco más profundizando en algún tema, como mejor veáis. A mí únicamente me interesaba saber, o sea, y con esto ya más o menos cierro la primera parte de lo que tenía en la cabeza, que alguna pregunta también ha habido orientada a eso, es qué opinas del cierre de fondos y si en algún momento te plantearías cerrar el fondo. Que acabas de empezar, dirás, "Oye, eso a lo mejor está lejos", pero bueno, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo en principio no me lo planteo porque lo que acabas de decir, ¿no? Acaba de empezar, no tiene una capitalización tampoco muy elevada, aunque está creciendo bien. Pero bueno, el caso es que todos los activos de Baelo son tremendamente líquidos, son acciones muy grandes, muy pesadas, los bonos alemanes son tremendamente líquidos y entonces, pues claro, cerrar el fondo, pues en realidad, por mucho que quisieran vender o comprar, no va a afectar, no va a tener un impacto de mercado como tendrían unas acciones pequeñas, unas acciones de mercados menos eficientes, de países frontera o emergentes y tal. Entonces, en principio no me lo he planteado. Si me parece bien o mal, pues supongo que el gestor que vea que es un inconveniente que entre más dinero y lo cierre, pues hace muy bien, claro, por supuesto. Muy bien. Pues nada, José, si quieres ¿Arturo, tienes alguna más antes de lanzar la batería? Pues vamos. No, parece que de momento no tiene. Pues vamos a ir lanzándolas y si de todas maneras si se os ocurre también alguna más por el camino, pues la enviamos. Bueno, pusimos las preguntas allí. La primera, bueno, Helm preguntaba que pídele por favor que me desbloquee en Twitter, que prometo no hacer más gracietas con sus vaquitas. Me imagino que este hombre pues pondría alguna cosa de las vacas o de lo que fue. No sé quién será, ¿eh? Yo suelo ser muy cordial en Twitter. Yo no sé si los que me seguís, y si se hacen bromas, yo bienvenidas sean las bromas. Hay que vivir la vida con alegría. Si yo alguna vez he bloqueado a alguien, y creo que habré bloqueado a 2 o 3 personas, ha sido o porque han sido desagradables conmigo o porque han sido desagradables con otras personas. Y he dicho, antes de que este hable conmigo, lo voy a bloquear. Entonces no sé este chico qué es lo que pondría, yo no sé quién es. Pero bueno, es cuestión de que me escriba personalmente y ya está, nada, y lo pues aclaremos. Eso ya Helm se lo hemos trasladado, así que ya está claro. Bueno, lo siguiente es una pregunta de Temac que dice: ¿qué valor aporta un gestor como él, siendo su estrategia buy and hold y baja rotación fácil de replicar, especialmente teniendo en cuenta que invierte en negocios que por su calidad requieren a priori un menor seguimiento por parte del inversor? Sí. Sí, bueno, esto lo hemos hablado antes, ¿no? Cualquier persona puede gestionar su propia cartera, no tiene por qué utilizar un vehículo de inversión colectiva. Pero claro, tienes que ver el caso de cada inversor, cuánto es capaz de ahorrar al mes, si tiene conocimientos o no, si tiene tiempo o no, si le es cómodo o no, si los gastos que va a tener al gestionar la cartera, si va a tener gastos de custodia en su banco o gastos de brokeraje elevados. Luego, al reequilibrar la cartera con 40, 50 acciones y unos cuantos bonos, oye, pues no sé si le será tan fácil reequilibrar la cartera como lo puedo hacer yo en el fondo cuando va entrando dinero, ¿no? Bueno, luego aparte, pues el cuidado extremo por los gastos que yo tengo, acumulo mucho dinero antes de comprar una acción, porque claro, cada compra es un gasto y aparte del porcentaje que tiene cada compra, pues hay unos gastos fijos, pequeños, ¿no? Pero bueno, todo lo que se pueda ahorrar es dinero que va al bolsillo del partícipe y no se volatiliza ahí en los distintos caminos de la industria, ¿no? Se puede aportar mucho. Otra cosa es que él le pueda dar valor o no a esa aportación. Oye, una cosa, José, que viene al hilo de lo que acaba de decir Antonio por el tema de
las cosas que puede hacer un fondo que a lo mejor un particular o no está pendiente. No digo a lo mejor la gente que esté muy muy pendiente de los mercados, pero no así otros. Y es el tema de la fiscalidad. Porque muchas veces, Antonio, te has comentado, bueno, pues ya tenemos hecho el tema de que con Estados Unidos el 15% de estos dividendos, porque ya hemos hecho el papelito de que no estamos allí, o sea, en vez de un 30 un 15, o en Inglaterra al 0. Esto es algo que a mí muchas veces me come la cabeza, porque la gente que invierte en estas grandes vacas lecheras y que a lo mejor no está, digamos, tan pendiente de los dividendos, como al final los dividendos pueden ser entre 50 y 100 euros dentro de una cartera con muchas acciones, pues claro, son porcentajes que el día que te dice alguien, ahí tienes ahí tus, no sé, pues eso, tus 80 euros del dividendo. A lo mejor son 80, pero la mordida ha sido del 30 y claro, como son importes de ese tipo, yo no sé lo que se está quedando en el camino. O sea, me da por pensarlo y digo, madre mía la de brokers, que a lo mejor sí hacen eso por la persona y, oye, y están intentando recuperar el máximo para la persona que ha comprado las acciones, pero a lo mejor las que no y tienes que hacerlo por tu cuenta. Entonces, en ese sentido, tú si vas a estar pendiente de eso, seguro. Y yo no sé en ese sentido si tienes algún estudio hecho o qué piensas arreglo a lo que es la fiscalidad, vaya, a la fiscalidad de los fondos de inversión con todo este tipo de casuísticas de dividendos. Si aplica que el hecho de que den dividendos va en contra de la fiscalidad, si el hecho de que tengas los dividendos dentro de un fondo, oye, pues eso va a sumar en el interés compuesto. Sí, bueno, a ver, cuando una acción entrega un dividendo, baja su valor en el mercado. Eso está clarísimo. Pero es algo que por ahora no podemos evitar. O sea, cuando se entrega un dividendo, pues no hay más tutía. O sea, tienes que pagar una fiscalidad y aparte la acción, pues baja un poco su precio, ¿no? Realmente la fiscalidad, cuando me pongo en la piel de un inversor individual, la fiscalidad de una cartera de dividendos no se lleva tanto en realidad, porque si uno tiene cuidado de recuperar el máximo posible de las retenciones extranjeras, ya sea porque las pide o porque hace bien su declaración de la renta el año siguiente, pues lo que pagas es un 19% del dividendo entregado. Las acciones de dividendo creciente, hay acciones que tienen un dividendo muy alto, ¿no? Pero las acciones de dividendo creciente normalmente tienen un dividendo muy bajito, lo que pasa es que lo incrementan mucho con el paso del tiempo. De un 2 o un 2,5% que puede tener de media una cartera de acciones de dividendo creciente, pues de ese 2 o 2,5 hay que aplicar el 19. O sea que al final, en un año estás perdiendo un 0,4, un 0,5. Eso comparado con lo que te puede costar las comisiones de gestión, custodia, brokeraje, etcétera, etcétera, de un fondo, pues imagínate lo que se puede ahorrar un inversor particular, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que el gestor del fondo esté pendiente de todo eso y de que pueda recuperar todo lo posible, porque si al final le va a salir más barato a un inversor particular, pues estamos haciendo aquí el canelo, ¿no? Invirtiendo en fondos de inversión, ¿no? Sí, no, por ahí va. Claro, es que ese punto es importantísimo. Yo creo que al final igual para un determinado inversor, pues que lógicamente pues tenga una cartera más pequeña, digamos, de vacas lecheras, pues yo creo que en ese tipo de casos es que es muy claro, que decir, aparte ya solamente por la comodidad, por la diversificación y por todo, pues realmente sí tiene. Luego ya también es cierto, claro, pues no es lo mismo pues ya pues gente que a lo mejor pues efectivamente esté ya más consolidada, que sabe cómo funciona el tema y demás, y que realmente pues bueno, pues se hace su propio vehículo, digamos, de inversión. Yo pienso que hay un zapato para cada uno, ¿no? Al final cada uno tiene que coger o adecuarse más a lo que realmente pues para él le interese más. O sea, no, esa es mi opinión, vaya. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Cada inversor es un mundo, tiene su propia forma de gestionar su dinero, tiene su propia personalidad y hay que permitirle que coja la opción que mejor le venga a él, que a lo mejor no es la que mejor te viene a ti porque tienes otro tipo de conocimientos, otro tipo de personalidad, otro tipo de circunstancias personales, en fin, más tiempo, menos tiempo, estás esperando trillizos o no tienes hijos, yo qué sé, un montón de historias, ¿no? Y luego la verdadera pena es que, hombre, pues los estados pues normalmente quieren recaudar lo máximo posible pues para
para poder gestionar todos los gastos que tienen, ¿no? Y no ofrecen la posibilidad de pedirle a la empresa que no te entregue el dividendo mientras estás en periodo de acumulación y lo reinvierta en más acciones, ¿no? Y las empresas que sí te ofrecen eso, normalmente pues tienes que pagar también el peaje fiscal, aunque te lo entreguen en acciones, ¿no? Es una pena, pero bueno, eso es lo que hay. Entonces, dentro de lo que hay, claro, pues tienes que coger tu mejor opción. Sí, no, es que esto es importante porque muchas veces en alguna reunión de gestores siempre dicen, bueno, pues es que es muy fácil comprar Johnson & Johnson, Nestlé, comprarlas incluso a peres, bueno, pues razonables, porque entonces no ofrecemos ningún valor. Y, oye, pues no te queda pensando y dices, bueno, pues a lo mejor sí que lo ofreces, porque nadie está, ni nadie a lo mejor tiene el conocimiento para comprarlas, ni a lo mejor nadie tiene el tiempo para hacerlo ni estar pendiente. Y precisamente un fondo de este tipo, de vacas lecheras, en vez de tener nuestras carteras personales, que las hacemos casi de manera alternativa porque no existe el producto, pues bueno, pues oye, pues existe algo y que además da ese valor fiscal que muchos echamos de menos precisamente por lo que ha dicho antes Antonio, que oye, que para capitales no muy grandes, pues fíjate, ya es que solamente las comisiones es que no quiero ni oír hablar de cómo te saldrían. Pero bueno, para gustos colores, como vale, como se pues seguimos con la siguiente pregunta que nos hace Andrés. Dice, ¿cuál es el patrimonio que necesita un fondo de inversión para empezar a ser rentable para el gestor? Pone aquí. Muy poco. Sobre todo a los precios a los que se mueven las comisiones, desde muy poco capital ya te estás haciendo un sueldo bastante majo, creo yo, ¿eh? Porque, no sé, calculad 2-3 millones de euros de capitalización y que cobres un 1%, pues ya tienes ahí un sueldo de 20-30 mil euros anuales, ¿no? Si cobras un 0,2 neto, pues ya tienes que ir un poco más para arriba para que puedas vivir del tema dignamente, ¿no? Y al final es así, son las matemáticas, digamos, de la escalabilidad del fondo, desde luego. Vale, luego nos pregunta Rodine, ¿qué opinas sobre Renault y Porsche y de los barquitos de transporte de LNG, TGP y DLNG? ¿Son vacas lecheras? La pregunta es para todos. Sí. Bueno, si queréis empiezo yo contestando. Yo no soy analista profesional, no soy analista ni técnico, ni fundamental, ni macroeconómico, entonces lo primero que tengo que decir es que una respuesta seria a esta pregunta se la tendría que dar un analista profesional, ¿no? Yo cuando un amigo me pregunta, oye, ¿tú comprarías esta acción? Yo le pongo en el supuesto que he comentado antes. Si tú compraras esta acción y mañana te da la noticia de que cierra el mercado durante 20 años, ¿qué nivel de tranquilidad tendrías sabiendo que por lo menos te van a dar parte de los beneficios que gane la empresa, ¿no? Pero que no las vas a poder vender? Entonces, bueno, comprando Renault y Porsche o los barcos que me decías, ¿te quedarías tranquilo durante 20 años si no las pudieras vender? Pues bueno, allá cada uno. A mí Renault me parece... Yo tengo un Renault Laguna, así que a mí me parece una gran marca, ¿no? Me parece que es, yo creo, la marca líder en Europa de vehículos de clase media, ¿no? Creo. Me da la impresión. Y Porsche, pues también tiene una imagen de marca muy fuerte, ¿no? A mí las que más me gustan son Daimler y BMW, porque son las que tienen, yo creo, la imagen de marca como más potente, ¿no? De vehículos premium. Pues sí, hombre, la verdad es que las dos son muy buenas compañías, tanto Renault como Porsche. Renault también tiene fábricas aquí en España y es verdad que han hecho una apuesta bastante decidida por el tema del vehículo eléctrico. Bueno, o sea, como inversión, pues aquí también ya depende un poco, ¿no? Yo creo que el problema un poco de ciertos constructores de automóvil, que serían un poco los OEs, es que muchos de ellos pues no son demasiado eficientes, es decir, muchas veces son más eficientes todos los Tier 1, todos los proveedores que están en torno, digamos, en la industria, más que los propios en sí constructores en este caso. Entonces, durante mucho tiempo yo creo que ha sido una industria con mucho desperdicio, con mucho, en el sentido de que, bueno, pues los contratos y todo, había mucho dinero y por tanto, pues yo creo que desde sobornos a historias y demás, pues yo creo que estaban bastante, hacían que se perdiera mucho dinero por el camino. Yo creo que hoy en día ya no es así, pero sí que es verdad que yo pienso igual que las marcas que tienen un poco más de diferenciación o que realmente tienen más valor añadido, pues es verdad que son, pues como inversión,
pues realmente son mejor inversión. También es cierto que pues esta Renault y demás ha habido momentos que se han vendido a precios ridículos, y sobre todo ya si lo comparas ya con Tesla y con todas esas cosas tan extrañas, pues el descuento ha sido muy grande. Entonces, pues vamos, es así. ¿De los barcos de transporte tienes algún tipo de opinión? ¿De todos estos de los tanqueros y todo el rollo y demás? Porque lo ves como vacas lecheras. No, la verdad es que no las sigo, entonces no tengo un criterio formado para dar una opinión. Desde luego en las listas de aristócratas del dividendo no están. Claro. Entonces no las sigo. Ni se les espera. Estas son más bien de las colillas, ¿no? El deep value Bueno, esto yo creo que más que deep value habría que preguntar a un especialista en turnarounds, ¿no? Sí. Porque esto es básicamente lo que se está buscando aquí. Sí, en los tanqueros está claro que están buscando el ciclo, eso está claro, vamos. Bueno, Écijo, ¿vale? Nos comenta un poco, hay algunas de estas que ya las habrás contestado, entonces vamos, la que no, pues pasamos pregunta y fuera. ¿Cómo eligió la gestora? ¿Comparó gastos y servicios con otras como Renta 4 o Gesiuris o fue derecho a Esfera Capital? Bueno, en realidad llegué a reunirme con 3 gestoras distintas. Las 2 primeras eran bastante grandes dentro de la industria española y bueno, básicamente cuando me reuní con sus comerciales, pues lo que les gustó mucho el proyecto, les gustó mucho, les pareció una idea genial, pero pedían que hubiera 3 millones sobre la mesa, entonces pues bueno, pues oye, yo les decía que veía muy factible tener 3 millones sobre la mesa el primer año, de hecho lo hemos conseguido en 4 meses, pero bueno, te tienen que creer, claro. Y luego, pues cuando hablé con los de Esfera, pues sí que fueron un poco más flexibles, les encantó el proyecto también y bueno, pues iniciamos una estrategia de comisiones bajas, ellos tuvieron a bien llevarla a cabo y hasta hoy. Luego dice, además del patrimonio mínimo, ¿qué necesitó para montar un fondo de inversión? ¿Le exigieron alguna titulación o certificación especial? ¿Podría detallar un poco lo de la licencia ley? Sí, bueno, los primeros días la verdad es que no recuerdo que me preguntaran si tenía alguna titulación relacionada con las finanzas. En 2011 sí que cursé un máster en mercados bursátiles, pero en principio no me lo preguntaron. Lo que sí es verdad que luego a la CNMV, si tienes que ser gestor del fondo, tienes que enviarle un currículum, tanto académico como profesional, para que lo acepten. Luego lo de la licencia ley es como cada fondo tiene que tener como una especie de permiso para que el gestor pueda empezar a operar, ¿no? Es verdad que cuando uno se saca el carnet de conducir de un coche puede conducir cualquier coche y sin embargo en los fondos no pasa, que con cada fondo necesitas ese permiso, ¿no? Pero bueno, pasa como en los aviones, tú te sacas el título de piloto, pero luego con cada avión tienes que sacarte tu habilitación de tipo especial. Pues con los fondos pasa lo mismo. Cada fondo tiene unas circunstancias especiales, unas características propias y tienen que aceptarte que lo gestiones y ya está. Luego dice, una vez completa la cartera objetivo, ya se menciona la idea de variarla cuando solo han transcurrido 6 meses. ¿No está en contradicción con la idea original? No, a ver, en realidad la idea no va a variar para nada. Resulta que cuando empezó, incluso antes de que el fondo se abriera para todos, me comentaban los seguidores, oye, ¿y cómo que no metes ninguna empresa japonesa ni ninguna empresa emergente para que el fondo esté ya perfectamente globalizado, ¿no? Que esté perfectamente diversificado en todas las regiones del planeta? Y yo la contestación que les daba es, tenemos las mejores empresas, no hace falta estar en todos los países del mundo. Pero bueno, les decía que lo estudiaría, pero que en principio no hacía falta por la propia estrategia. A lo mejor otro tipo de estrategia sí que les podría venir bien. Entonces, como ha seguido siendo recurrente la pregunta, pues al final no he tenido más remedio que hacerles caso e intentar estudiarlo, por lo menos, ¿no? Y bueno, y ahí estoy buscando en Japón y en los países emergentes algunas aristócratas del dividendo, que sí que hay. Y oye, me he llevado alguna sorpresa de que no esperaba encontrarme con marcas que son líderes mundiales clarísimas y que no las había visto antes. ¿Cómo cuáles? ¿Se puede saber alguna? Es que quiero que los primeros que se enteren de las acciones que se van a comprar vale. sean los partícipes antes que ninguno. Bien. Sí.
Vale, continuamos. Dice, sobre todo para los fondos de autor, ¿cree necesario que haya definida una política que diga cómo continuar si el gestor queda inhabilitado? Me refiero a un testamento que dicte los pasos a seguir en caso de ventoleras transitorias, locuras permanentes, abrazar la religión de análisis técnico o Dios no lo quiera, pasar la mejor vida. Yo lo que haría si fuese partícipe de un fondo de autor, que precisamente Lo que pasa es que creo que solo ocurre esto cuando el fondo de autor, cuando eres gestor del fondo, ¿no? Cuando eres asesor, no sé si lo pone en la documentación oficial que el fondo está vinculado a ese gestor, ¿no? Y si el gestor falta, pues habría que tomar medidas, avisar a los partícipes y serían libres de ir a donde quisieran, como lo son cuando no se va, claro. Entonces, yo particularmente, si fuese partícipe de un fondo de autor y que me encanta su forma de gestionar, la cartera que tiene y cómo lo lleva, si ese gestor o ese asesor fuera del fondo por la razón que fuese, pues haría un traspaso y ya está. O sea, tampoco creo que haya que tener en la recámara a un gestor que se quedara con el fondo ni nada por el estilo. Oye, pues si se va el gestor, pues yo traspaso mi fondo a otros muchos que hay que me gustan y ya está. O a una cartera indexada para el que le guste la gestión pasiva, o a otro fondo value que me guste, que lo tenga además de este fondo y ya está. Un traspaso y fuera. Y la última pregunta es de Cijo en este caso, es ¿cuándo va a cerrar el fondo? espero que ojalá se diera el caso que diga yo, macho, es que no puedo comprar Fresenius porque es que tengo que comprar 60.000 millones de acciones. No creo que sea el caso. Vale. Luego Fernández decía, define el fondo como de renta variable mixto global con una horquilla de renta variable entre el 30 y 75% y el resto en renta fija o liquidez. ¿Cómo seleccionas los valores? Analizándolos prioritariamente por sus políticas de dividendos y fundamentales desde el punto de vista casi como el retorno de una posición en renta fija. Y dada la amplia horquilla que tiene exposición de renta variable, ¿influye los propios pronósticos de la evolución macroeconómica global en el corto y medio plazo para sus decisiones de inversión? Toma ya el tío, ¿eh? Esto es difícil, macho. Sí que es verdad que hay gente que ve a las acciones de dividendos, así de forma generalizada, las ve como si fuesen bonos de renta variable, ¿no? Esto es un gran error, sí, pero sí. Yo no las veo así. La renta variable es renta variable y la renta fija es renta fija. Y sobre todo en las acciones de dividendo creciente, que la renta variable es variable y alcista, ¿no? No tiene nada que ver con un bono que es renta fija. Y el que diga que la renta fija no es renta fija está mintiendo porque, a ver, el bono va a subir y bajar de precio, pero la renta es fija. Tú cuando compras un bono que da un 3% de cupón, pues el 3% va a ser siempre un 3%, a no ser que quiebre o que haga default o lo que sea, ¿no? ¿Y los de cupón cero? Las de cupón cero es renta fija cero. De hecho, en Baelo tenemos uno de los bonos que tenemos es de cupón cero. Lo que pasa es que se compra más barato que lo que te van a entregar luego al final. Pero al final, al final sabes perfectamente, cuando estás comprando el bono, el propio Banco de Alemania, el propio Bundesbank, te está diciendo, usted tiene una renta anual del 0,4%. Si lo lleva a término, claro. Si al final el bono sube y baja y estás viendo el momento en el que vender o comprar, pues al final es que en realidad no estás invirtiendo en renta fija, estás especulando con un producto que sube y baja de precio, ¿no? Muy bien, te lo he preguntado para ver si tú lo sabías, ¿eh? Yo también lo sabía. Bueno, luego la pregunta escribe así que la habías contestado antes ya, esa la pasamos. Aquí hay una de Bizkai que es interesante, ¿no? Te dicen, en la cartera de Baelo Patrimonio no veo ninguna empresa tabaquera. ¿Cuál es el motivo? ¿No le parecen que las tabaqueras sean macarrecheras? ¿Tiene opinión sobre Philip Morris y Altria? Bueno, no hay ninguna tabaquera, no porque no me guste el negocio del tabaco. No hay ninguna tabaquera porque ninguna es un dividend king. Ninguna tiene más de 50 años de incremento del dividendo. Entonces, como las acciones americanas, el requisito en este fondo es que tenga al menos 50 años de incremento ininterrumpido del dividendo, si no lo cumple, no entra. Claro. Luego, bueno, la renta fija, eso también lo has comentado antes, ya la función que tenía. Bueno, aquí dice, el asset allocation es importante, pero es difícil predecir cuál será el asset que mejor se comportará. El inversor particular, ¿cómo debería actuar? ¿Elegir el asset allocation y mantenerlo fijo en el futuro o tratar de ajustar el asset allocation?
saber cuál va a ser el asset allocation ideal es imposible. O sea, Yo creo que se ha contestado a sí mismo este señor, ¿no? Sí, Joder, es difícil de ver, entonces ¿qué hago? ¿Me lo pienso o lo busco después? Pues si ya has dicho que es difícil, ¿no? lo importante, el asset allocation es importantísimo porque es una de las cosas que más va a influir en tu rentabilidad futura a largo plazo. Lo que sí que es muy importante es conocerte a ti mismo, saber qué tipo de personalidad tienes, saber qué aversión al riesgo tienes, saber qué situación personal y familiar tienes, qué trabajo tienes, qué estabilidad, qué nivel de ahorro, si tienes hijos, si no tienes, tus circunstancias personales, y en base a toda esa amalgama de circunstancias, pues entender que un asset allocation puede ser más beneficioso para ti o no. Y cuando lo decidas, no cambiarlo por lo que el mercado pueda hacer. O sea, si tú decides que eres un poco miedica y tienes un 30% de renta variable, si luego el vecino te da la tabarra porque la bolsa está subiendo y está ganando un montón de pasta y tú estás ahí rezagado, no lo cambies, porque sigue siendo un medica, ¿sabes? Otra cosa es que cambien tus circunstancias personales. Es decir, pues una enfermedad de un familiar o tuya propia, necesitas el dinero, tus hijos han decidido estudiar en Harvard, yo qué sé, cualquier historia que vas a necesitar más dinero, menos a corto plazo, pues entonces sí que lo puedes modificar porque es una decisión racional por las circunstancias personales. Pero porque el mercado se mueva de una forma u otra, cambiar el asset allocation yo creo que es un error, porque es verdad que uno se puede equivocar asignándose a sí mismo una asignación de riesgo, porque claro, no es lo mismo el que lleva invirtiendo desde el año 2000 que el que lleva invirtiendo desde el año 2014, que todo ha sido subida, todo ha sido tranquilidad, excepto algún pequeño bache, pero claro, no es lo mismo que soportar una caída del 50%. Yo mismo, cuando estoy en el simulador de vuelo, pues a veces me ponen un fallo de un fuego de motor en vuelo. Pues bueno, pues el fuego de motor en vuelo, pues como sé que voy a salir de pie, pues me da igual, pues actúo como tengo que actuar según las checklists y aquí paz y después gloria. Pero es que el año pasado, más o menos en julio, tuve un fuego del motor en vuelo real y te digo yo que no es lo mismo que pensar que te va a suceder, ¿eh? Los nervios se agarrotan, empiezas a sudar, al final como lo tienes todo muy automatizado, pues lo haces bien y sales del paso. Pero soportar eso que yo soporté durante 30 segundos, durante 2 años seguidos, me da a mí que sería insoportable, ¿eh? Tiene que ser acojonante, ¿no? Cuando ejecutáis los checklists, esto igual es un poco off topic, pero cuando realmente, o sea, porque claro, está todo súper parametrizado, ¿no? Al final ahí es lo importante sobre todo es que no te puedan los nervios ni el carácter latino de improvisar y seguir seguir ese para lo que se está entrenando durante muchísimos años, ¿no? Me imagino. Sí, lo más importante cuando hay algún tipo de emergencia es mantener la calma y luego pues saber leer, nada más. Claro, eso que dicen que los aviones se caen realmente por decisiones a veces de los pilotos y demás, eso que, o sea, tu opinión cuál es en cuanto a, es muy difícil ya hoy en día, ¿no? Que un avión realmente, Bueno, a ver, antiguamente los aviones se caían mucho por fallos materiales, ¿no? Porque claro, no tenían la misma tecnología que ahora, ¿no? Ahora la seguridad de los aviones está multiplicada por 4 y para que por un fallo material se caiga un avión es difícil. Entonces, el avión se cae muy pocas veces y la mayoría de las veces cuando se cae, pues desgraciadamente es por un fallo humano, ¿no? Pero bueno, se cae muy poco. Ten en cuenta que el avión es el vehículo más seguro del mundo para viajar, mucho más que meterse en carretera, y anda que no nos metemos en carretera para cualquier viaje. sí señora. Bueno, después de este pequeño off topic, hay dos preguntas ahí que están bien. Una es, ¿qué es para ti? Perdona, yo tengo una observación antes de que volváis a hablar de algo así totalmente irrelevante. Serás cabrón. Esto de, bueno, yo comprendo que tú tienes tus inseguridades, José, pero por más que te diga Antonio que los aviones no se caen, si tienes miedo vas a seguir teniendo. Perdón, ¿no entendió la última frase? No, que digo que José, que puede tener sus inseguridades, que porque más le digas tú que los aviones no se caen, él va a seguir teniendo miedo. Ah, por supuesto. Por supuesto. De hecho, yo se lo digo a la gente y se queda un poco ahí cayéndosele el moco, ¿no? Como los dibujos estos japoneses. Yo hay veces que cuando voy de pasajero tengo cierta intranquilidad. No voy como cuando voy en la cabina. Supongo que será como cuando vas en un coche que lo está conduciendo otro y vas ahí como pisando el freno, ¿no? Y pisoteando el sillón de delante, ¿no? Pero claro, es que cada uno es un mundo.
Yo para el tema de la asset allocation, yo siempre, que era lo que estábamos hablando, tengo la heurística cuñado, ¿no? Que es, imagínate que pierdes X y tienes a tu cuñado explicándole a tu señor al lado cómo has podido meter tanto dinero en bolsa. Entonces, eso yo creo que te puede dar una medida Eso lo dices por un amigo de un amigo, ¿no? bastante buena, ¿no? No sé, de la parte que tienes que meter en bolsa o no tienes que meter. No, yo lo que hago es opacidad total. ¿Sabes? No hablo con nadie de la familia de mis devenires bursátiles, porque así, ojos que no ven, morrazo que te pegas. Sí, yo hacía eso también, no hablaba mucho de inversiones, pero claro, ahora pues hay pocas cosas menos disimulables que un valor liquidativo, ¿no? ¿Tienes cuñados, Antonio? Sí, sí. Sí, y van ahí que van a darte tips y... No, qué va, Métele a esto así y tal, no sé qué, ¿no? No suelen hablar de finanzas. No osan, ¿los tienes educados o es que... No es un tema que les mole y entonces no suelo hablar con ellos de finanzas. Pero no les mola invierten o no invierten. Bueno, uno sí que sé que es partícipe de Baelo. El otro todavía no me lo ha dicho, no sé si lo es o no. Bueno, hay una pregunta aquí interesante que es para ti el riesgo, las inversiones. Bueno, el riesgo es que puede ser tantas cosas, el riesgo puede ser tantas cosas como tipos de inversores hay. O sea, el riesgo todo lo pasado es uno muy interesante, pero por favor sigue. Sí. Uno cuando dice, yo hay veces que leo en el Twitter, no, pues el riesgo no es esto, y el que diga que es esto es tonto, y el riesgo es esto otro. Bueno, pues yo qué sé, pues a lo mejor para ti el riesgo es eso por tus circunstancias personales o por cómo tú estás gestionando el dinero. Pero es que no puede haber una sola definición. O sea, que tu cartera no se comporte como esperas en un plazo determinado, pues tiene su riesgo. Que no puedas usar tus ahorros en un momento puntual, en el corto plazo, pues oye, si has invertido en unos activos volátiles, pues ahí la volatilidad la has convertido en un riesgo. O sea, ¿por qué la volatilidad no va a ser un riesgo? Pues depende de las circunstancias en las que hayas invertido. Lo que pasa es que está tan claro que realmente el que comete ese tipo de errores, pues se le puede decir, oye, macho, es que tendrías que haberlo visto, ¿no? Pero realmente, si tú necesitas el dinero para dentro de un año y tienes tu cartera 100% en acciones, ¿la volatilidad es un riesgo o no es un riesgo? Es un riesgo, ¿no? Vamos, yo creo que sí. Sí. Es que si inviertes en renta variable a un año, el riesgo eres tú. Claro, sí, pero bueno, que al final puede ser una decisión más estúpida o menos estúpida, pero al final arriesgado es. No, desde luego, vamos, es que eso no tiene, bueno, iba a decir no tiene sentido, no tendrá sentido para mí, como bien dices, cada uno tiene su medida, efectivamente. Vale, y luego aquí, en esta segunda parte habla sobre las marcas y el poder de las marcas. Dice, he observado que muchas de las empresas que tienes en el fondo Baelo en cartera tienen marcas importantes, pero en este mundo cambiante y con los consumidores cada vez más informados, ¿cree que en el futuro las marcas seguirán teniendo el mismo poder o que el poder de las marcas irá desapareciendo con el tiempo? Me parece súper interesante esa pregunta. Sí, porque esta es buena, está buena. Para mí las marcas, que una empresa tenga imagen de marca potente, para mí es fundamental. Lo que no quiere decir que tú no puedas invertir en una empresa que no tenga imagen de marca todavía. Perfectamente, depende del estilo de inversión que tengas. Si tú eres un cazador de 100 baggers, pues lo normal es que no inviertas en una marca consolidada, ¿no? Pero para mi estrategia de inversión, yo no invertiría en una empresa que no tenga una imagen de marca potentísima y que tenga un nicho de mercado enorme. Es lo que he dicho antes, si mañana cierra el mercado, ¿estás contento con Johnson & Johnson o estás más contento con una empresa desconocida? Bueno, pues yo en principio estaría no es que estuviera totalmente contento porque me gusta la liquidez del mercado, pero si me tuviera que esperar 20 años, estaría más contento con Johnson & Johnson o con Coca-Cola o con 3M o con Inditex o con Daimler o con la empresa que sea que tenga una marca potente antes que una empresa desconocida, ¿no? Y luego, está claro que las marcas buenas tienen que seguir adaptándose y transformándose y modernizándose y dando gran importancia a la investigación y al desarrollo. No se pueden quedar estancadas, está claro. Tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, a los cambios sociales también, muy importante, a la previsión de los deseos, los gustos, las necesidades de los consumidores, ¿no? O incluso crear las propias necesidades, porque fijaros Nestlé, que parecía hace unos años que se había estancado en el Nesquik
en el Nescafé y en las papillas, y de repente lanzó el Nespresso y creó una necesidad. O sea, que si en tu cocina no había una maquineta de esa de cápsulas, no eras nadie, ¿sabes? Y las empresas de cosméticos, la que ya no tiene ácido hialurónico en su composición, pues ya no es ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, pues tienen que crear necesidades también, aparte de adaptarse a las nuevas necesidades. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que esto viene también un poco por el tema este de Paulo Jorge Alemán, ¿vale? Que cuando le preguntaron en una de las últimas entrevistas, él decía que se veía a sí mismo como un dinosaurio. Pero vamos, yo creo que también esto es... O sea, las marcas, por lo general las grandes marcas, pues tú lo has puesto en un ejemplo clarísimo. O sea, en un momento determinado pues pueden estar pasando por momentos más o menos complicados, pero la mayoría de ellas cuando tienen buenos departamentos de I+D y realmente pues el producto es bueno, pues logran, digamos, retransformarse y bueno, y lógicamente pues crear otro tipo de productos que son igual de interesantes, pero irá por ahí, me imagino. Vale, luego había Malagaga preguntaba, tengo entendido que de momento no es su dedicación profesional principal, ¿tiene un objetivo de Assets Under Management en el que dejaría su otra profesión? 1.000 millones para arriba yo creo que te apañas, ¿no? Bueno, no estaría mal. Bueno, no es... Si no es mi profesión principal, yo lo que sé es que dedico el 100% de lo que cada una de mis profesiones necesita. O sea que una no le estorba a la otra. O sea que pueden estar muy tranquilos. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Hay una pregunta después de esa? Bueno, si tenías la del objetivo en que dejarías tu profesión de ser... Bueno, pero eso en realidad ya lo tenía pensado antes de ser gestor de Baelo. Yo dentro de un par de años estoy viviendo en Málaga y he cambiado de vida. O sea que la vida que cada uno le lleva por un lado. A mí, bueno, por las circunstancias familiares, la enfermedad de mi hija y tal, pues me ha hecho ver la vida de otra forma y yo ya me queda poco tiempo por verme así de empleado al uso. Luego, ¿se está formando para poder trabajar como gestor habilitado ante la CNMV? Bueno, ahí hay un poco de información vaga, ¿no? Porque en principio para lo que se están exigiendo estas titulaciones da la impresión por lo que se lee que es para asesorar financieramente. Para ser el gestor de un fondo no estoy tan seguro. De todas formas, en el momento en que exijan una titulación, pues sí, me matricularé y lo haré. El máster en mercados bursátiles que tengo no lo han considerado como una de las titulaciones exigidas. Debe ser que las otras son muy buenas. Ya veré cuando tenga que cursar alguna. Pero bueno, el día que lo exijan, pues sí, lo haré y ya está. Yo lo siento, pero a mí me parece una vergüenza todo este rollo que hay. De que si la CNMV me exige tal tu titulación, pero luego, o sea, hace la vista gorda Y cuando... luego permiten cualquier cosa, sí. Claro, luego hace la vista gorda cuando te metes de asesor. O sea, se crea la figura de los asesores de fondos, ¿vale? Y aquí ya Ansés Castilla. Vamos, que yo estoy totalmente por la labor de que cualquiera pueda llevar un fondo, ¿eh? Es decir, a mí, o sea, cada uno que meta su dinero, cuando meta su dinero que sea mayorcito, y si no que no lo meta. Pero todos estos rollos, los 500 partícipes que luego metían mariachis, la famosa figura de los mariachis para la SICAF, el asesor del fondo, el no sé qué, es decir, es toda una pantomima que realmente, es decir, lo único que hace es, por supuesto, beneficiar a los más gordos, que es lo único que parece ser que a la CNMV le interesa. Poner todo tipo de trabas regulatorias, hacer la vista gorda para ciertas cosas, pero no nos preocupemos que dentro de poco, pues seguro que hacen algo para todavía poner más trabas. Y siempre va así, esta es la dirección en la que va. Es decir, lo que importa menos es el partícipe, es el inversor, es el ahorrador. Aquí lo que importa es mantener el cotarro y que no se mueva nadie. Y bueno, y ya no entro en muchas cosas porque, bueno, podría estar toda la noche aquí, no quiero. Pero vamos, no es me parece que este tema es bastante vergonzoso. Es así. Luego hay una pregunta más que dice, ¿hay previsto un mecanismo de resolución de disputas con la gestora? En caso de diferencias irreconciliables, ¿quién tiene la potestad para tomar la última decisión? Bueno, la dueña del fondo es la gestora, no soy yo. Y no, la verdad es que no hay ningún mecanismo de disputas.
No sé, no... Sí, hay un mecanismo muy claro. Se hace lo que dice la gestora. En caso de duda. En caso de duda, el jefe manda. El punto número 2, De todas formas, hay que decir que sí que me dan a mí plena libertad para que gestione el fondo como yo lo vea conveniente, ¿eh? No se meten para absolutamente nada en el tema de la gestión, ¿eh? Pero ni una sola palabra me han comentado, ¿eh? Lo único que me avisan de que hay ciertos activos, pues ciertos ETFs, ciertos bonos y tal, pues que tengo que mandar una especie de due diligence antes de comprarlo, pues para que me hagan una especie de control, pero en el caso de que yo no compre ningún tipo de activos de ese tipo, no se meten en nada. ¿Para GoWex hacía falta due diligence o no llegaste a tener la tentación? Bueno, venga, seguimos a ver. Wage es... ¿qué le parece el sector de las cadenas de restauración fast food tipo McDonald's, QSR, Restaurant Brands, Starbucks, Domino's, etcétera, como compounders, vaquitas de cara al futuro? Bueno, McDonald's y Starbucks sí que son aristócratas del dividendo. Por lo menos estoy seguro que sí que lo es McDonald's. Starbucks ya tengo más dudas si ha llegado a los 25 años o no. Me parecen muy buenas empresas, la verdad. El futuro, pues el futuro es impredecible. Yo no sé si el fast food va a estar bien considerado, mal considerado, si la gente va a dejar de ir a consumir a ese tipo de sitios. Bueno, no lo sé, la verdad. Volvemos a lo mismo. O sea, si tú quisieras hacer una cartera de acciones para estar tranquilo en 20 años, ¿meterías fast food y estarías tranquilo durante 20 años si no las pudieras vender? No, yo metería Broccoli King si lo sacan, que eso seguro que tiene éxito. Claro, no sé. Vacas lecheras de calidad sí que son por ahora, ¿eh? Sí. Ahora, pues si al final su investigación de mercado les lleva a mejorar cada año y consiguen evolucionar, pues oye, pues lo veremos. Y si no lo vemos, pues el que la tenga, pues que le corte la cabeza y pa' carne. Claro. Oye, Antonio, y tú en el fondo, perdóname que no me haya informado un poco más, no sé si se podía, ¿tienes también, hay algún sector en el que no entres en absoluto a pesar de que esté ahí? O sea, por ejemplo, instituciones financieras, bancos y cosas así, que son lo que a mí más miedo me da. Por ejemplo, si hubiera un banco con 50, o a lo mejor tienes alguno incluso, ¿no? Si hubiera un banco con 50 años de dividendos ahí, ¿le metes sin más? No tengo una especial inquina por ningún sector en particular. Lo que pasa que sí es verdad que hay sectores que tradicionalmente son peores para que puedan ser aristócratas del dividendo, ¿no? Los sectores muy cíclicos, pues les cuesta mucho aumentar el dividendo año a año cuando hay una gran crisis de su sector, ¿no? Bancos, pues bancos solo hay uno, es Westpac, que es el mayor banco de Australia y es el segundo mayor banco de Nueva Zelanda después de que comprara al segundo mayor banco de Nueva Zelanda. Pero aparte de ese, no hay ningún banco más. Luego aquí decía otra pregunta más, dices, y esto quizás más en dirección a JBAS, ¿por qué QSR y no McDonald's? Bueno, aquí por varias razones. En primer lugar, esta QSR es verdad que estuve hablando bastante tiempo con Fernando y con Quixote, que ellos ambos la tenían de bastante antes que yo. Y bueno, pues cuando estuvieron más o menos pues hablando de todas estas posiciones, la verdad es que me gustó bastante lo que vi. Entonces, en el caso de QSR, lo bueno que tienes es que tienes a 3G Capital detrás, ¿vale? Con lo cual pues es gente que tiene una filosofía muy lean. En cuanto entran en una compañía, pues eliminan toda la grasa y la dejan muy preparadita, ¿vale? Y la verdad es que en este sentido, pues si te miras las últimas cuentas anuales, pues lo vas viendo que efectivamente han ejecutado la partitura de una manera brillante. Y bueno, la verdad es que lo han hecho muy bien. Entonces, además en este tiempo también estuve haciendo un poquito de Lynch y viendo un poquito lo que había en el camino de mi empresa a casa, pues es verdad que veía un montón de nuevos Burger Kings haciéndose. Y la verdad que también me convenció bastante la parte que vi numérica y demás. Entonces, por esta razón cogí QSR y de hecho me gustaría seguir aumentando un poquito más la posición y no McDonald's.
Bueno, continuamos aquí con la siguiente. Decía, ¿cuál es su política para vender una empresa? Esta ya la hemos visto, ¿no? Esto yo creo que ya estaría claro. Sí, has dicho lo de la decapitación bovina. Exacto. La siguiente dice, ¿cree que Twitter le perjudica en su proceso inversor? Dicho de otro modo y en especial, ¿cree que Twitter perjudica seriamente la labor de un gestor de fondos? Pues no, ¿vosotros entendéis por dónde va? Yo no lo Pero entiendo. tienes que decir sí, por eso uso Twitter. Es que no lo entiendo por dónde va, no sé por qué me puede... Sí, porque estar ahí sometido al bombardeo de Twitter y al diálogo y a estar mirándolo y a estar contestando a la gente o haciendo tweets y tal, te hace un peor gestor. Bueno, yo creo que a lo mejor sí que le puede venir un poco peor al inversor particular que se pueda sentir influenciado por el bombardeo de información. De repente, que tal acción que tienes está bajando un 4% y todo el mundo lo comenta, esto se va a ir al infierno, no se va a recuperar, vaya mierda de acción, no sé qué, tal, y cada uno da su opinión, pone su gráfico rojo, pone su carita con las manos puestas en los ojos y tal. Entonces sí que le puede influir a ciertos inversores que tengan poca experiencia con la volatilidad y que les pueda hacer daño psicológicamente, ¿no? A mí como gestor no, porque en realidad como también es una gestión pasiva la que hago con el fondo, ningún tipo de acontecimiento que ocurra en Twitter me va a hacer darle al clic de ratón, ¿no? De comprar o vender. Claro, si no te afecta a Trump, menos eso, ¿no? No, Trump mucho menos. Vale, y luego pues aquí las últimas ya del foro que dice, ¿no cree que con tipos de interés tan bajos están metiendo las redes comerciales bancarias a demasiadas personas sin experiencia en productos de inversión con riesgos que no son conscientes de ello? Pues la verdad es que no tengo ni idea de cuáles son los productos que vende la banca. No, hace mucho tiempo que no les pido consejo para invertir. Entonces, supongo que se referirá a que como los tipos de interés están incluso en negativo para los bonos de corto plazo, entonces los depósitos no pueden dar ningún tipo de rentabilidad, pues supongo que se refiere a que les están intentando vender productos que les den un poquito, pero claro, aumentando el riesgo de los activos. Pues bueno, pues no sé, oye, cada uno pues está claro que tiene que mirar lo que compra. Pasa que es verdad que es difícil a veces leerse 7 páginas de letra pequeña, pero bueno. Por eso tiene una solución muy fácil. Si te dan 7 páginas de letra pequeña, no lo compres. Sí, está claro. Ya está, se acabó lo que se daba. Es decir, y bueno, y para mí, es decir, hay más riesgo de que por los tipos de interés bajos estén metiendo a la gente y tal en cosas que no tenían que meterla. Y digo, no, hay el mismo, porque los bancos siempre hacen lo que hacen, son un negocio y lo que quieren es maximizar su beneficio. Y les toca absolutamente un pie si te están metiendo en más riesgo del que puedes asumir o no. Normalmente lo hemos visto en innumerables ocasiones que luego han acabado regalándose así como el que no quiere la cosa, con compensaciones y con historias. Pero siempre, es decir, cuando ha sido el escándalo ya mayúsculo. Todos recordamos temas cajas de ahorro preferentes y demás. Aquí no había un contexto a lo mejor de tipos tan bajos como hay ahora y aquellos les vendieron lo que les dio la gana de venderte. ¿Por qué? Porque les interesaba. Y claro, cuando la cosa ya estalló ya de una forma descontrolada, pues claro, los partidos políticos pues lo intentaron arreglar sin que se notara para mucho. El caso es que un vehículo de inversión o un depósito, el mayor atractivo que puede tener para un cliente es la rentabilidad que te otorga. Eso está claro. Entonces, si no pueden ofrecer una rentabilidad atractiva, pues tienen que arriesgar. Y eso no pasa solo con los activos bancarios, pasa también con los fondos de inversión. Se sabe que con los índices más eficientes del mundo, solo el 15% de los fondos es capaz de batir al índice a 10 años. Cuando eso lo llevamos a 20 años, ya baja del 10%. Pero es que lo que no sabe la gente es que en cuestión de rentabilidad sí que el 15% gana al índice, pero en cuestión de rentabilidad riesgo, cuando ya lo hacemos por el ratio Sharpe, solo el 2% de los fondos de gestión activa bate al índice a 10 años. Entonces, ¿por qué se produce esto? Pues porque al final, para vencer al índice, que es tremendamente complicado, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil, pues el gestor tiene que arriesgar, tiene que comprar acciones más volátiles, de mercados menos eficientes y al final, oye, eso es verdad que puede elevar la rentabilidad esperada, pero también eleva la volatilidad de la cartera. Luego pregunta aquí respecto al tema de las pensiones, ¿por qué nadie político se atreve a crear un sistema alternativo o fomentar la educación del ahorro e inversión?
Pobres niños, ¿no? La verdad es que no sé por qué no lo harán. Hay, bueno, la teoría de las malas lenguas siempre dicen que es porque no les conviene, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que sea así, no lo sé. Yo lo que sí que sé ya por experiencia propia es que construir un vehículo de inversión colectiva barato y eficiente es posible. ¿Que ganes a los demás? No lo sé. ¿Que ganes a largo plazo a cierto tipo de fondos? Tampoco lo sé. ¿Que ganes al índice? Tampoco, pero desde luego hacer un vehículo barato, diversificado y adaptado a un montón de perfiles de riesgo es posible. Si no lo hacen, pues es porque no quieren, porque en realidad sí que se puede hacer. Claro. Luego aquí te dice que, bueno, para ahorrar a largo plazo, ¿qué inversión ves mejor? Acciones individuales, fondos o planes de pensiones, pero bueno, aquí me entiendo que también has contestado más o menos antes, si quieres añadir algo más o... No, a gusto del consumidor. El que le guste ¿Tú, trastear por el Warrants? mercado porque su vocación es estar pegado al mercado, leer análisis de otros gestores, estudiarse los informes anuales, los balances de las empresas y le encante hacer eso, pues evidentemente, pues ¿por qué no se va a dedicar como aficionado y como inversor a gestionar su propia cartera de acciones? Claro que sí. En realidad, pues lo que hemos dicho antes, cada inversor es un mundo y a uno pues le puede venir mejor invertir en fondos, otro por sus circunstancias laborales en planes de pensiones y otro por sus circunstancias personales o de gusto pues en acciones individuales. Luego te pregunta, ¿ves valor en el IBEX? ¿Ves algún valor? Bueno, yo las que tengo en el fondo, porque en realidad yo no soy gestor value, no puedo saber cuáles tienen valor y cuáles no. Las que tengo son Inditex, Amadeus, Red Eléctrica y Gas Natural, que son los gigantes del dividendo de mayor capitalización en España. Pero Inditex no lleva 50 años. No, pero para las acciones europeas y mucho menos las españolas no se es tan inflexible. Vale. No, pues de las que ha dicho, están casi todas en fondos de valor, ¿eh? Bueno, y en mi cartera también. La mía. Bueno, pues La mía no. Ya, pero Oye, tú eres un rarito, es que no es lo mismo. José, ahora que hablas de las pensiones, yo no sé si había una pregunta acerca de... Porque siempre estamos pensando y siempre decimos que algún día tenemos que hablar de ello. Siempre estamos hablando de comprar, pero nunca estamos hablando de vender, de recuperar. Yo no sé si hubo por Twitter, creo recordar el tema de la regla del 4. Yo no sé si, bueno, eso de recuperar, digamos, una vez que tienes ya el capital, ir recuperándolo para que te sirva de, bueno, pues te sirva de vida o hasta qué límite tienes que ahorrar para vivir ya de las rentas. ¿Tú en alguna vez, Antonio, ese tipo de cosas, no digo ya porque tengas ahora al fondo y la gente luego lo pueda recuperar, que yo creo que ha sido muy interesante el hecho de que digas que teniendo vacas grandes el fondo puede crecer todo lo que sea porque liquidez siempre habrá? Me refiero a que si en tus lecturas a la regla del 4 otro tipo de tope en el que alguien tiene que fijarse ya pues para decir, ya he llegado a mi objetivo y a partir de aquí ya puedo vivir un poco de las rentas. Sí, a mí la regla del 4% me encanta porque es una regla tan simple que es muy fácil de aplicar. Busqué precisamente, porque antes me lo habéis preguntado, busqué que tuviese el fondo una rentabilidad esperada, que no tiene por qué ser, pero esperada, del 4% más la inflación media, porque así podría servirle a los acumuladores para tener una rentabilidad esperada decente con una volatilidad un poco más reducida que el mercado general de acciones, pero también le serviría a los rentistas a tener Baelo y a vender un 4% de sus participaciones o de su capital al año y que el fondo que su capital no fuese perdiendo valor con respecto a la inflación, porque si tú ganas un 4% más la inflación, si tú sacas un 4%, pues por lo menos estás sacando la inflación, ¿no? Efectivamente. Entonces, en mi espíritu por hacer un fondo para el mayor número de público posible, pues esa regla precisamente me parece adecuada tanto para acumuladores que buscan una estrategia mixta como para rentistas que no quieren que la inflación se coma su capital. Esto, la primera vez que lo leí fue también a Bernstein, pero no lo leí precisamente en los 4 pilares de la inversión, sino en otro libro anterior que se llama... ¿cómo se llamaba? The Intelligent Asset Allocation. Sí. Y ahí sí que lo expone muy bien. Él vio que sacando una cantidad inicial todos los años, al final
casi cualquier tipo de cartera se podía ir a la bancarrota, es decir, si tú intentabas sacar un 5% anual de lo que habías tenido finalmente, si tenías 100.000 euros y sacabas 5.000 euros todos los años, pues a poco que te fuese mal y la inflación fuese alta, te podías ir a la quiebra. Pero es que si en vez de sacar un 5% de tu capital inicial, sacabas un 5% de lo que te quedaba cada año, pues prácticamente con tener un 25% en renta variable, casi nunca se iba a la cartera a la quiebra. Entonces, yo lo que hago es, le rebajo un 1% más de seguridad y con ese 4% ya sabes que, y un 60% de acciones y una cartera muy diversificada y muy descorrelacionada con poca volatilidad, pues ya sabes que vas a acumular, pero también vas a poder vivir de las rentas sin que la inflación se coma tu capital. O sea que tu fondo entendemos que si alguien que sea, digamos, muy agresivo y llegado a cierta edad, incluso tu fondo siendo de renta variable, bueno, renta mixta, como está en Morningstar, sería válido para ir sacando dinero por edad que tuvieses, porque sería válido para vivir de él, por así decirlo. Sí, perfectamente. Lo que pasa que, bueno, si luego eres, en el supuesto caso de que a uno le guste Baelo y quiera invertir una buena cantidad en él, ¿no? Si uno es más agresivo, pues siempre lo puede combinar con un fondo de renta variable y al final la renta variable total de la cartera sube. Si uno es más miedica, pues siempre puede poner ahí un fondo de bonos de corto plazo o un monetario, lo que sea, para bajarle un poco el riesgo a la cartera total. Bueno, pero sí que por sí solo he querido que tuviese esa característica, que fuese bueno para alguien que tuviese un gusto por las carteras mixtas, pero que tuviera una rentabilidad esperada decente, pero que luego a la hora de ofrecérselo a un rentista también lo viera con buenos ojos. Muy bien. Y yo tenía una pregunta, Antonio, esta quizá más personal. Yo en su momento sí que me hice una cartera, bueno, pues tipo la de los Bogleheads y demás, pero un poco pues más de la cartera ya solo me queda el VBR, el BIG, el DFJ, el XH3 este que es de bebidas y comida y el NFO que es el de los el Insider Sentiment y demás, más o menos con ETFs que habían por ahí. Me acuerdo que en aquel momento no entendía por qué los fondos de Vanguard creo que sí se podían contratar en Dublín, en Irlanda y demás, pero al ser español tampoco podías ya. No sé la situación actual de los fondos de Vanguard, pero me viene así un poco si los fondos de Vanguard realmente con bajísimas comisiones también y demás vinieran a España, en cierto modo no podrían ser para ti una, entre comillas, es decir, ¿cómo quedaría la situación de Baelo y demás al haber llegado también la meca por un poco, por así decir, como fondos, no como ETFs de Vanguard? Sí que están, ¿eh? Bueno, en BNP Paribas se pueden, lo que pasa es que ahora cobran comisión, pero en BNP se pueden conseguir. No, bueno, pero y en 34. Lo que te pasa puedes es que hacer ahora, una cartera magnífica, vamos, que va a ganar a la mayoría de los inversores del mercado. Estoy seguro que a largo plazo una cartera de fondos Vanguard o complementada Vanguard con fondos de Amundi, por la comisión esta que han empezado a cobrar, sí, es pues lo que está haciendo puedes todo el crear mundo. una cartera de fondos indexados perfectamente afín a tu estilo inversor por un 0,3% o algo así. Lo que pasa que, bueno, Baelo sí que es verdad que ha cubierto otro tipo de mercados, por ejemplo, el mercado de los dividendos crecientes, de las acciones de dividendos crecientes, que hay gente que les gusta mucho y aparte lo ven como muy tangible, les encanta ver esas marcas y ver que su cartera está representada por artículos que ve todos los días en su casa, en el supermercado, en la televisión, en las vallas publicitarias del Mundial, en fin, tangibilizan mucho la inversión cuando ven ese tipo de acciones. Y luego, pues, el hecho de que esté en un solo vehículo, todo descorrelacionado y todo funcionando en una maquinaria que unos activos se protegen a otros y disminuye la volatilidad. También se puede hacer con una cartera diversificada de fondos. Lo que pasa que, bueno, es más complicado encontrar fondos de bonos alemanes, fondos de mineras, que no los hay, fondos de rates baratos, sí que los hay. En fin, ya cada uno lo tiene que ver, pero a mí me parece una opción magnífica tener una cartera indexada. Oye, Antonio, ¿y tú crees que un algoritmo te puede dejar sin trabajo? Pues yo, fíjate, creo que no, ¿eh? Creo que no, porque la mayor parte del capital que ha entrado en Baelo es porque, no sé si está feo decirlo, es porque eran seguidores míos que confiaban en mí. Entonces, si llega a ser un algoritmo, igual hubieran llevado el dinero a otro sitio, creo, ¿eh?
Porque, no, vamos, porque tú lo que has contado parece bastante sencillo, ¿no? Es decir, si te viniera un Vanguard, como dices tú, o cualquier otro, que decidiera vamos a hacer un factory investing, que es lo que haces tú también, pero en base a dividendo, ¿no? Es decir, así, con las reglas que has descrito, es decir, Sí. pues es, vamos, o sea, eficiente a tope, ¿no? Sí, bueno, un poco más del 50% tiene el factor de dividendos crecientes. Luego hay otros factores como la seguridad crediticia de los bonos alemanes, las minas de oro y su vinculación con la inflación, los rates. Bueno, yo creo que es un fondo dentro de que la mayoría de los activos son muy grandes y muy conocidos y muy familiares. La composición completa del fondo creo que es un activo bastante exótico. O sea que yo no sé si podría venir un fondo indexado y hacer una cartera parecida a la de Baelo, ¿no? Bueno, más que indexado, yo diría algoritmizado. ¿Vale? Es decir, le metemos las reglas y que la máquina vaya funcionando con las reglas. Bueno, pues supongo que lo podrán hacer. Yo creo que... Pero tú eres más simpático con el algoritmo, eso también tengo que decirlo. Bueno, igual por eso se han decantado por entrar en Baelo. Oye, Antonio, ¿puedes explicar brevemente el tema de las comisiones? Que mucha gente le comentas el tema de, oye, pues de tu fondo y tal, y lo miran en Morningstar y no entienden por qué en un lado ven pues 0,6, en otro lado gastos corrientes 1,7, tal, todo, no sé, si puedes aclarar el tema de las comisiones, de cuánto es, o si con MiFID más o menos, cómo te aplica, porque ahora desde que hemos visto el tema de MiFID 2, que todo el mundo saca las comisiones de operativa y tal, pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza y ya nadie sabe lo que cobran los fondos. Sí, es que hay muchos tipos de comisiones en un fondo. Está la comisión de gestión, está la comisión de depositaría, está la comisión de éxito, en la que yo soy bastante contrario, pero bueno, cada uno es libre de verla con buenos ojos, porque a lo mejor piensa que le va a hacer al gestor esforzarse más, o, bueno, no lo sé. Está la comisión de brokeraje, porque uno puede invertir en un fondo, creer que es gratis la suscripción, pero luego el gestor tiene que comprar las acciones o los bonos, ¿no? Es verdad que si tú inviertes 100 euros, pues 100 euros sobre una capitalización muy grande, pues influye poco, pero luego vas a pagar también la de los 100 euros que invierte otro, ¿no? Entonces, el brokeraje pues también tiene un gasto. Entonces, cuanta menor rotación de activos, pues menos gastos para el partícipe. Luego está también la comisión de impacto de mercado. En el caso de las acciones gigantes, no hay impacto de mercado. El impacto de mercado es cuando tú compras una cantidad o vendes una cantidad muy elevada de acciones o de pasta en una acción y lo que hay a la compra o a la venta no puede satisfacer tus necesidades. Entonces, no solo compras esa acción en varios lotes, sino que además cada lote es más caro cuando la compras, ¿no? Y cuando la vendes al revés. No solo estás vendiendo en varios lotes, sino que cada lote está empezando a ser más barato, ¿no? Eso se llama impacto de mercado. Y luego, pues, las comisiones que se pagan de gastos que es comunes en todos los fondos, auditoría, CNMV y tal. Entonces, con respecto a la comisión que aparece en Morningstar de Baelo, pues bueno, es que es una previsión que hace la CNMV, pues para no pillarse los dedos, ¿no? Al informar a los posibles partícipes o interesados, porque en los compartimentos de nueva creación, como el capital es muy pequeño, pues cada comisión influye mucho, ¿no? Sí, lo hemos visto en otros fondos como de Paramés, de Cobas, el de grandes compañías, que tenía el 1% y efectivamente, como estaba haciendo la cartera de nuevas, pues claro, le ha venido ahí no sé si era un paquete del 0,8% o más al respecto, sí. ¿Un 0,8 de todo el tema de brokeraje y de impacto de análisis, que yo creo que además ellos lo asumen ellos. Otra cosa es que ha venido ahí separado, lo que no se sabe, lo que no tengo ni idea es luego de la suma, pero que ahí, por ejemplo, se destapó y de hecho ese informe fue el que puso nervioso a todo el mundo. Pero bueno, que ellos también dijeron que efectivamente cuando haces la cartera de inicio, empiezas a hacerla, pues claro, es posible que esos costes son mucho más altos. Bueno, es verdad que pueden parecer altos y, bueno, de hecho son altos, ¿no? Pero a mí me ha parecido muy bien que lo publiquen, ¿eh? Y que lo publiquen con tanta claridad. Mira, sí, claro. Esto es lo que nos gastamos comprando las acciones. Y oye, al que le guste bien y al que no, pues nada, pero me parece un ejercicio de transparencia que no sé si han hecho los demás. No estoy al corriente. Pues nada, señores, yo creo que la verdad es que llevamos ya aquí casi 1 hora 40, que ya la verdad es que hemos cogido al pobre Antonio, que ya estará exhausto.
Y bueno, yo por mi parte, la verdad que han quedado muchas preguntas por responder. La verdad que es una pena. Las del Twitter no hemos podido contestar a ninguna, pero bueno, luego ya si con un poquito de tiempo y quieres también poder contestarlas por allí, pues sería fenomenal. Que se apunten al foro, ¿no? Que se Bueno, registren y sigan en el foro en vez de por Twitter y ya. bueno, yo creo que las del Twitter, las que yo había visto así apuntadas y eso, básicamente con todo lo que se ha dicho han quedado. Y si no, oye, pues que se pregunten en el Claro. foro y se van ahí, se contestan, ¿no? O Por por cierto, Antonio, ¿te gusta el foro? ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta mucho. Lo que pasa que es verdad que la mayoría de los temas que tocáis suelen ser temas que yo no sigo. Entonces, porque yo creo que la mayoría de usuarios pues le gusta pues, bueno, los fondos estilo value, la gestión value y tal. Y como yo no soy analista fundamental ni tampoco me gusta comprar ese tipo de estrategias, pues siempre tengo menos cosas que decir, ¿no? Pero sí, sí, me parece que el fondo está muy bien. Hay un buen rollo, muy bueno. Bueno, siempre puedes opinar sobre música, sobre óperas indocumentadas del barroco temprano, que también es un tema que tratamos mucho, tenemos músicos expertos. Bueno, lo miraré, lo miraré. No, sí, hay mucha más gente de fondos pasivos y dividendos de la que piensas, ¿eh? O sea, que cuando te dijimos de venir, y yo es que lo veía muy, muy claro, es un tema recurrente y que levante la mano el que no tenga dentro de su gestión una gestión pasiva dentro de su cartera, o si no la tiene, se lo está pensando. Claro. Estoy seguro, vamos. Yo te Bueno, pero diría... a lo mejor hablan menos, ¿no? Porque a lo mejor son temas que son menos chulos, ¿no? De debatir y tal. Oye, esta acción que está cayendo, que está subiendo, que cierto gestor acaba de comprar esta acción, ¿cómo la veis? Bueno, hombre, la tesis, eso da más rollo a lo mejor, pero oye, pero que hay mucha gente que, oye, yo no sé si fue Vitten el que dijo, si pudiera hablar al pasado, diría, a mi pasado, diría, compra lo más barato y lo más indexado, o sea que sí que hay mucha gente, sí. vamos, y el tema de la gestión pasiva yo creo que es algo, vamos, importante. Yo creo que además es el punto para mí es el punto de inicio, vamos, en el tema Pues de la inversión. ya lo recomienda el mejor inversor de la historia, ¿no? Que es Warren Buffett. Sí, no te hemos preguntado nada de él porque como él no reparte dividendos, pues no la vas a tener nunca, ¿no? BRK, me refiero. No, pero mira, no reparte dividendos, pero la mayoría de las acciones que él ha tenido siempre son vacas Los lecheras. reparten, claro. Sí, sí. Sí, sí. O sea que, pero bueno, es que él lo recomienda siempre. Es que es tan difícil. O sea, me voy a poner yo a buscar una acción que gane una cantidad de pasta enorme, que tenga un montón de activos, una montaña de activos y sin embargo no tenga nada de deuda. Que esos activos que tiene, que son infinitos, ganen un montón de rentabilidad con esos activos, que tengan un ROA súper fuerte, una rentabilidad sobre el efectivo impresionante, que además, como hemos dicho, no tenga deuda. Y oye, y resulta que esta acción que yo acabo de descubrir la ha castigado el mercado. Hay que ver el mercado, qué tonto es, ¿eh? Pues, oye, yo realmente me cuesta mucho que al final dentro de un mercado eficiente se puedan encontrar ese tipo de chollos, porque, oye, al final en las empresas financieras más grandes del planeta están también trabajando las mentes más brillantes del planeta y tienen funcionando las máquinas más brillantes del planeta. O sea que a mí me parece tremendamente difícil encontrar una empresa que lo esté haciendo tremendamente bien, que sea súper segura por su balance y que el mercado la haya castigado. ¿Y por qué la va a castigar el mercado si es una pedazo de empresa, no? Pero bueno, oye, pues No, hombre, cuando hubo la caída del 2008, incluso Johnson Johnson o cosas, bueno, empresas del tipo cayeron, pero cayeron hasta donde cayeron, ¿eh? O sea que efectivamente que son rocas muy, muy difíciles de que caigan. Sí, creo que hay una estadística que el S&P 500 cayó un 39 y el S&P Dividend Aristocrats cayó un 22, o sea que es que cae como un tercio menos, en total. Sí, sí. Bueno, en esa crisis, en otras igual cayeron más. Pues nada, pues yo creo que se nos ha quedado mucho por ver, o sea que te invitamos, Antonio, que si más adelante te has quedado también con ganas como nosotros, pues que te unas y hacemos algún especial más de Bogle o de Harry Brown, o pues comentar también un poco con la gente pues más en detalle sobre ese tipo de cosas que al final son un poco desconocidas, pero muy importantes. Sí, una cartera permanente, sí, sí. Y vamos, yo por mi parte muy agradecido porque me pareces un tío majísimo. La verdad que creo que te deseo muchísimo éxito con el fondo, que estoy seguro que vas a ponerle mucho empeño y mucho cariño para que tanto los partícipes como estén todos bien. Y nada, agradecerte que hayas venido y que cuando quieras pues que puedes repetir de nuevo.
Bueno, daros las gracias a vosotros. La verdad es que me he sentido muy cómodo, es un gusto estar aquí charlando con vosotros y dar las gracias también a los oyentes del podcast que se interesen por poder escucharlo, que son casi 2 horas y oye, hay que tener ahí la oreja bien fresquita para... No duermen la mayoría, pero bueno. Y nada, que siempre que sea para pasar un buen rato, pues aquí me tenéis. Muy agradecidos, Antonio. Gracias, Antonio. Muchas gracias a vosotros. Bueno, venga, hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo, Venga, chao. gente, venga, un abrazo. Hasta luego.